Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Un gran placer saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Esta segunda entrega, segundo tema o segunda unidad que vamos a comenzar en este momento acerca de la mitología bíblica. Es un tema bastante interesante, ya que nos enfoca en asuntos que tal vez algunos es posible no comprendan cómo se relaciona la mitología con la Biblia. Amén. Pero estamos para eso, para aclarar algunas dudas y sobre todo para nosotros defender lo que es la doctrina correcta en las Escrituras. El tema de hoy es bastante interesante y creo que constituye, estamos definiendo cuáles son las grandes fuentes de la mitología bíblica que tenemos nosotros que comprenderlo y que estudiarlo de esa forma. En primer lugar, la mitología, cuando hablamos de ella, casi siempre nuestra mente se va a grandes teólogos como Rudolf Bockman, autor de esa gran obra llamada La búsqueda de Jesús histórico, y también que se hizo famoso por su método de desmitologización de la Biblia. No obstante, nosotros consideramos que en lugar de estar buscando fantasmas en la Biblia, en lugar de estar buscando errores en las escrituras, contradicciones o mitos, o procurando interpretar las escrituras con un método puramente racional, amén, o un método puramente histórico, negando la existencia de los milagros y explicando las escrituras directamente como a través de la razón humana, sin dejarnos llevar por la inspiración o dejarnos llevar por la guía del Espíritu Santo. Amén. Esto lógicamente nos conduciría a un error, porque lo finito que somos nosotros nunca puede llegar a comprender cabalmente lo infinito que es Dios, sino a través de la fe. Si mutilamos la palabra de Dios, ya sea siguiendo el método racionalista que propone Rudolf Buchmann, o siguiendo el método puramente histórico que considera la Biblia como un libro puramente histórico y se olvida de que es un libro que contiene la revelación de Dios y que es la revelación de Dios, amén, y que juntamente con la Biblia ellos consideran que deben estudiarse otras fuentes históricas como son los libros, amén, extracanónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, y también algunos cánones como, amén, que han sido rechazados por la iglesia a través de los tiempos. Si nosotros aceptamos todo esto que ellos expresan, lamentablemente tendríamos una religión vacía y un evangelio también sin verdadero poder de transformación. Y no es eso lo que buscamos. Creemos en los milagros. Los milagros son parte de la revelación de Dios. Los milagros son parte de la historia de la iglesia. Los milagros son parte de nuestras vidas y por lo tanto nosotros vamos a renunciar a lo que es la interpretación de la Biblia basado en el contexto histórico y cultural y lógicamente del contexto gramatical o literal. Al hablar, por lo tanto, de mitología bíblica, debemos recurrir a las dos fuentes verdaderas que a nuestro entender son la fuente de la mitología bíblica. ¿Cuáles son esas dos fuentes? Primero, el mito que siempre existió en el contexto histórico, cultural, folclórico del mundo bíblico, el cual nunca pudo coexistir con las escrituras, pues se trata de las diferentes deidades y creencias egipcias, babilónicas, cananeas, fenicias, griegas, romanas y otras más, amén, que la Biblia condena tajantemente como idolatría, amén, ya que se trata de deidades, costumbres, religiones paganas que entran en contradicción con las escrituras. Pero hay grandes registros en la Biblia acerca de que estas religiones, amén, existieron en el tiempo bíblico y por lo tanto en un momento histórico también ejercieron influencia sobre Israel. Y ahí tenemos la voz de los profetas hebreos que se levantaron en contra de ella y tenemos la voz de los apóstoles del Nuevo Testamento que se levantaron en contra de esas creencias y no la admitieron. En segundo lugar,
el mito que existe y está presente en las escrituras extracanónicas, las cuales son de dudoso origen, por lo que fueron rechazados tanto por la iglesia como por el pueblo judío, y que hoy se clasifican y hablamos de los libros deuterocanónicos, de los libros apócrifos y los libros, amén, pseudoepigráficos. Así, cuando hablamos de literatura extracanónica, esta literatura es una fuente de la mitología que está relacionada con las escrituras, pero no forma parte de las escrituras, porque estos libros también fueron rechazados y no fueron incluidos ninguno de ellos en el canon ortodoxo, ni judío, ni hebreo, ni tampoco protestante. Por lo tanto, es claro que una concepción mítica en un estado puro no puede ser encontrada en en ningún libro de las escrituras bíblicas. O sea, no forman parte de la Biblia. La religión de los hebreos y el cristianismo en sus trazos específicos son desfavorables para el mito. ¿Por qué el judaísmo es desfavorable para el mito? ¿Y por qué el cristianismo es contrario al mito? Amén. Por la sencilla razón de que son religiones monoteístas. Tanto los hebreos como los cristianos no admiten mitos auténticos, ya que los autores de esos mitos siempre son los dioses de las religiones paganas, amén, las cuales se contraponen con las escrituras. Este rechazo produce la impresión de una desmitologización, y efectivamente este es el resultado directo de la inspiración divina, la cual protegió de error a los escritores sagrados. Así que la Biblia no hay que desmitologizarla. Amén, como dice Bogman. De hecho, ya lo está desde el momento en que los profetas, en el momento que los escritores sagrados hablaron y escribieron siendo guiados por el Espíritu Santo del Señor. Y por lo tanto, en esta segunda unidad nos vamos a enfocar en el estudio de los libros extracanónicos, los cuales no son doctrinalmente, no son doctrinalmente, son doctrinalmente irreconciliables con el canon bíblico, y también están llenos de creencias esotéricas, de mitos, leyendas, etcétera, siendo esta la razón principal por los cuales estos libros hoy en día no forman parte del canon bíblico o de la lista de libros autoritativos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos libros? Yo sé que nosotros casi nunca nos enfocamos ni nos interesamos en estudiar estos libros, los libros extracanónicos, pero creo que es importante, ya que estamos estudiando una licenciatura en ciencias bíblicas, amén, que trata materias, diríamos, no muy normales de la teología, materias especiales de la teología, amén, tenemos que profundizar en estos temas como es la mitología. Así que cuando hablamos de mitología, no vamos a pretender a encontrar la mitología como parte de las escrituras. No lo son. Ni tampoco vamos a verla, a estar buscando que cada milagro es un mito. No lo es. Amén. Tenemos que reconocer que Dios interviene en nuestra historia y que Dios pone en pausa muchas veces nuestra historia. Amén. Y esa intervención de Dios se manifiesta de forma milagrosa, amén, de forma extraordinaria, con grandes milagros y proezas. No es mito, por lo tanto, los milagros, las proezas que Dios hizo, amén, en el pueblo egipcio cuando liberó a los hebreos. Ni tampoco es mito el paso del Jordán, como tampoco es mito la historia antigua, la historia del gran diluvio y otras más. No lo consideramos como mito, sino consideramos como eventos históricos que están confirmados aún por historiadores y por leyendas, amén, que datan de esa misma época. Ahora, ya que nosotros afirmamos que una de las fuentes mitológicas son las escrituras deuterocanónicas o las escrituras apócrifas o las pseudoepigráficas, comúnmente esas tres categorías las podemos catalogar como extracanónicas porque están fuera del canon. Amén. ¿Cómo se formó esa escritura? ¿Y de qué forma esa escritura está influenciada
por el mito. Lógicamente, si no tiene la inspiración, puede estar influenciada, porque es precisamente la inspiración lo que capacita al escritor a no mezclar la verdad de Dios con los mitos que existían en el mundo bíblico. De esta forma, amén, los protege del error que era tan común y que se ve patentizado en estos libros pseudoepigráficos, porque lógicamente no son libros inspirados. ¿Cuándo surgieron? Fue durante la cautividad, cuando se compiló la Biblia hebrea con un contenido aproximado al que nosotros conocemos actualmente, formándose de esta forma el canon ortodoxo. Aunque se habla de Esdras, de Nehemías, sin embargo, es precisamente en el periodo griego que se reconoce y se forma el canon ortodoxo del Antiguo Testamento. Las escuelas platónicas, por lo tanto, escuela de Grecia, se corresponden con los siglos de silencio, conocido también como la época intertestamentaria, durante las cuales aparecieron las escrituras extracanónicas del Antiguo Testamento, los libros espurios, amén, compuesto, como así lo vemos, por los apócrifos y los pseudoepigráficos, que tienen lógicamente un carácter eminentemente esotérico. A diferencia de los griegos, los redactores hebreos de las escrituras espurias prefirieron el anonimato, juntando sus escritos bajo títulos y nombres tradicionales de algún profeta o de algún personaje famoso del Antiguo Testamento, para darle así mayor peso y mayor autoridad. Y lo hicieron como un acto de sacrificio personal, algunos creen, en aras de conservar la tradición hebrea y procurar, lógicamente, un avivamiento espiritual en el pueblo hebreo. Sin embargo, varios procesos históricos contribuyeron para la inclusión en el canon hebreo de un gran número de literatura esotérica, es decir, mitológica, que hoy forman parte del canon alejandrino. O sea, amén, libros que no están contenidos en el canon palestino, que es el que tenemos en la actualidad. ¿Cuándo comienza todo? Con la gran división del imperio griego en el año 323, la dinastía Seleucida gobernó Palestina desde el 312 al año 63 a.C. Pero precisamente en el 280, un rey de la dinastía Seleucida llamado Ptolomeo II Filadelfo inicia la traducción más renombrada de la escritura hebrea, conocida hoy con el nombre de Septuaginta o versión de los 70, la cual se concluyó finalizando el siglo segundo o comienzo del siglo primero. El nombre de Septuaginta se debe a los 70 sabios o traductores, mejor dicho, fueron 72, que fueron enviados a Alejandría por el sumo sacerdote de Jerusalén, que originalmente solo incluía la traducción de la Torá, o sea, los 5 primeros libros de Moisés, conocido también con el nombre de Pentateuco, para lo cual usaron antiguas versiones hebreas y arameas para traducir la Torá. Posteriormente, también tradujeron los profetas Jeremías, Ezequiel e Isaías, y para el año 150 a.C. también tradujeron el libro de Daniel. Más tarde tradujeron los escritos o libros históricos, amén, los poéticos, los sapiensales, amén, correspondiéndose hasta ese momento a una traducción completa de las 3 grandes secciones que componen la Biblia hebrea, o amén, o Tanakh, amén, que son los escritos, los profetas y la Torá. No obstante, y debido a la gran influencia griega de la época, en el curso del siglo II y comienzo del siglo I fueron incluidos otros libros que no están contenidos en la Biblia hebrea. Amén. Y estos libros, amén, estaban cargados de un contenido esotérico, mitológico, amén, que la Iglesia Católica lo aceptó y la Iglesia Católica le llama deuterocanónicos, es decir, que están escritos, lógicamente reconocen, en el periodo intertestamentario. Nosotros, los protestantes, no le llamamos deuterocanónico, le llamamos apócrifos, porque los mismos carecen, amén, de autoridad divina y carecen de la inspiración. ¿Cuáles son los libros apócrifos del Antiguo Testamento
que los católicos llaman deuterocanónico porque los reconocen en su Biblia. Están los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico. No sé cuánto lo han leído. Amén. Ya que están estudiando lo que es la licenciatura en ciencias bíblicas, sería interesante buscar una Biblia que contenga estos libros. Amén. Que sea del canon alejandrino, para que vayan leyendo estos libros y vean las historias que realmente representan estos libros. Primera y segunda de Macabeo, el libro de Barut. Amén. También adiciones a Daniel, o sea, algunas adiciones a Daniel, particularmente los episodios de la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana, Idel y el dragón, y también adiciones al libro de Esther. Esto, lógicamente, se llaman deuterocanónico. En total, el Antiguo Testamento tiene 47 libros apócrifos y pseudoepigráficos. Son dos cosas distintas. Los apócrifos, que nosotros llamamos apócrifos, son los mismos que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos. Y los pseudoepigráficos son libros que circulaban en el Antiguo Testamento en los siglos anteriores y que circularon también en los primeros siglos del cristianismo, y que sus autores son desconocidos, pero que tenían, fueron puestos a nombre, por ejemplo, de Daniel, a nombre de Jeremías, a nombre de Adán, a nombre de Isaías, nombres conocidos. Amén. Autores anónimos que publicaron sus obras bajo nombres conocidos, conocidos, para así darle un poquito de relevancia. Estos libros nunca han sido parte del canon, ni del canon alejandrino, ni del canon protestante, tampoco lo pretendieron, pero fueron de gran influencia en el contexto bíblico del Antiguo Testamento y también, por supuesto, en el contexto del Nuevo Testamento, porque, amén, los judíos y los cristianos leían esos libros porque eran comunes en la época en que de los primeros siglos del cristianismo. En el Nuevo Testamento hay en total 40 libros apócrifos, pero en todos ellos suman un total casi de 87 libros. Amén. Tanto el Antiguo como el del Antiguo como del Nuevo Testamento. O sea, hay más libros sin inspiración que los que están en la Biblia. La Biblia, ¿cuántos libros tiene en total? Amén. 66 libros. Amén. El Nuevo Testamento, ¿cuánto tiene? 27 libros. 27. Y hay 40 que son apócrifos. Imagínense, hay una cantidad enorme que lo duplica. Amén. Lógicamente, el número, los libros que no son inspirados, con los cuales tuvieron que lidiar los creyentes del siglo primero y con los cuales tuvieron que lidiar también los judíos, amén, de los siglos primeros, para poder mantener su religión pura sin esa influencia de estos libros, amén, que querían, diríamos, pretendían conquistar un espacio en el judaísmo o procurar un espacio dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuáles son estos libros? Ahí están los libros pseudoepigráficos, los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Comencemos con los pseudoepigráficos. Son menos conocidos, pero tienen un mensaje que tenemos que verlo. Amén. Y aquí está el mensaje que tiene. El primer libro, Adán y Eva. No sé cuánto han leído este libro, pero hay que hablar, diríamos, brevemente para darle a conocer estos libros pseudoepigráficos. Si usted quiere, puede anotándolo. Tan pronto concluyamos, les voy a enviar a ustedes, amén, esta información de esta unidad para que usted tenga esta unidad. Amén. El primer libro, Adán y Eva, son dos libros, Adán y Eva. El primer libro narra de manera mitológica que cuando Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén, se les ordenó vivir en una cueva que se llamaba la Cueva de los Tesoros. Nos habla de los sufrimientos, los cuales fueron muchos que atravesaron Adán y Eva después de ser expulsados del jardín del Edén, y especialmente en el primer año después de la expulsión. Y que varias veces, también dice el libro, intentaron suicidarse y regresar al paraíso. Amén. Hasta eso querían, volver otra vez al paraíso, hasta que finalmente tuvieron sus primeros hijos, Caín y Abel. Amén. Es el primer libro de Adán y Eva. El segundo libro de Adán y Eva trata los conflictos de Adán y Eva con Satanás.
este libro, por ejemplo, presenta que los hijos de Dios son los descendientes de Set, amén, el tercer hijo de Adán, y que las hijas de Caín les sedujeron, las cuales son llamadas como las hijas de los hombres. Amén. Esta es una postura que muchos teólogos consideran correcta y que se interpreta en Génesis capítulo 6, cuando habla, amén, que los hijos de Dios, amén, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron las mujeres para sí. Así que el segundo libro, Adán y Eva, da esta especie de interpretación. Ahora bien, en estos capítulos, en los dos capítulos, narra la historia de Adán y Eva, que fuera del paraíso hasta que nacieron sus tres primeros hijos. El capítulo 3, Satanás se aparece a Adán como una mujer hermosa y lo tienta diciéndole que todavía era un hombre joven. Pero en el capítulo 4, Adán por fin se da cuenta de los colores del adversario y se da cuenta que está peleando o que siendo tentado por Satanás. Amén. Y los demás capítulos siguen la narración de los descendientes de Adán, de los hijos de Set, hasta que nos lleva, lógicamente, al diluvio universal. Es un libro, lógicamente, muy pintoresco, amén, también que con una narración más mitológica que otra cosa. ¿Tiene carácter histórico? No lo tiene. ¿Tiene carácter inspirado? No la tiene. Amén. Y por lo tanto, es un libro que desde muy temprano quedó excluido, amén, de lo que es la consideración o libro inspirado. Amén. Porque lógicamente es no calificaba. Llegamos a los tres libros de Enoch. Se habla de los libros de Enoch. Son tres en total. El libro de Adán y Eva son dos libros de Adán y Eva. Amén. Es mitológico, lógicamente. Los tres libros de Enoch también tienen un carácter mitológico. Son mitos. No tienen fundamento. No están respaldados. Amén. Estos libros forman parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, pero no son reconocidos como canónicos por las iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrados en algunos de los códices de la Septuaginta, el Códice Vaticano y Papiro de Chester Beatty. Los Beta Israel, que son judíos etíopes, lo incluyeron en su libro, en su Biblia, a diferencia de los demás judíos actuales que excluyeron los tres libros de Enoch. O sea, hay algunas religiones que tienen como inspirado los tres libros de Enoch. Nosotros lo tenemos, no lo tenemos como inspirado, es un libro pseudoepigráfico, amén, y que por lo tanto tiene un carácter esotérico y un carácter mitológico que no tienen ni siquiera valor histórico para considerarlo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, veamos la historia. El primer libro de Enoch, la primera parte del libro de Enoch describe la caída de los vigilantes. Los vigilantes son ángeles, los cuales engendraron a los Nefilim. Los Nefilim son personajes misteriosos que surgieron de la unión de los ángeles con las mujeres, todo lo cual quedó envuelto en un gran mito. Amén. Siempre hay todavía muchos cristianos que creen ese mito de que los vigilantes, los ángeles, amén, engendraron, convivieron sexualmente con las mujeres, amén, y engendraron gigantes, amén, que fueron los nefilim. Esa perspectiva teológica aún queda, amén, en muchos cristianos. Yo personalmente no la considero. Primero, porque me apoyo en lo bíblico. La Biblia me dice que los ángeles son criaturas asexuales, que no se casan ni se hay en casamiento. O sea, ni los caídos ni los que están con Dios en la actualidad. En segundo lugar, amén, eso lo dijo Jesucristo, lógicamente. En segundo lugar, cuando Dios creó todas las especies, creó cada género, cada especie de manera directa, de tal forma que una especie con otra, no hay cruzamiento porque las especies son fijas y cada especie tiene su propio código genético. Y por lo cual un caballo no se puede casar con una chiva y tener hijos, o con otro animal grande, con un hipopótamo, no se pueden cruzar porque la unión, aunque exista tal unión,
es infértil porque son códigos genéticos incompatibles y por lo tanto la unión es infértil. Eso es uno. Entonces los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo, no tienen materia, no tienen fluidos, y al no tener fluido, entonces no es posible que tengan saliva, ni que tengan semen, ni que puedan engendrar, diríamos, engendrar hijos. Amén. Porque los ángeles tampoco se multiplican teológicamente hablando. Hay muchas explicaciones que podría comentarles, pero nos saldríamos un poquito del tema y es bueno que nosotros continuemos en lo que es tema. Primer libro de Enoc presenta esta postura teológica. Los vigilantes, amén, que son los ángeles, engendraron a los nefilim, que son criaturas mitológicas del Antiguo Testamento, enormes gigantes por ahí. El resto del libro describe las visitas de Enoc al cielo, que ahí entra lo mitológico, en forma de viajes, visiones, sueños, revelaciones. El libro consta de 5 secciones principales que son bastante distintas. Del capítulo 1 al 36, porque es bastante amplio, el primer libro de Enoc relata los vigilantes, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, engendraron los gigantes, que son los nefilim, seres famosos que se sacaron por su violencia sobre la tierra y pervirtieron la humanidad. Además, el libro de los vigilantes se caracteriza por unir y complementar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal presentes en el Génesis y hace una descripción detallada del mundo y los cielos en fábulas e imaginaciones populares judaicas de su tiempo. ¿Qué más encontramos? El segundo libro, el libro de las parábolas de Enoc, del capítulo 37 a 71, también conocida como las similitudes de Enoc, profetiza la venida de un Mesías político, la caída de los reyes y poderes del mundo en el día elegido. Y es la única sección de este libro que no se encontraron en los manuscritos del Corán cuando se descubrieron los rollos en el Mar Muerto. El libro astronómico, que está en el capítulo 72 al 82, también llamado el libro de las luminarias celestiales de carácter esotérico, expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo en concordancia con el libro de los jubileos, y en Enoc 4:17 cita este libro de las luminarias de los cielos. Número 4, el libro de las visiones de los sueños, en Primera de Enoc 83 al 90, también llamado el libro de los sueños, igualmente esotérico. Refiere 2 visiones apocalípticas obtenidas por Enoc en sueño. La primera anuncia que la tierra será destruida y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en los que los actores son representados por animales simbólicos. La epístola de Enoc o el Apocalipsis de la semana, que es la parte final de este primer libro de Enoc, del capítulo 91 al 108, divide la historia en 10 semanas, parecido a la división famosa de las 70 semanas de Daniel. Amén. Y que interpreta el pasado y proyectándose escatológicamente en el futuro. Amén. Con un carácter eminentemente esotérico. El segundo libro de Enoc, también llamado libro de los secretos. El libro comienza con un relato de Enoc en primera persona de un viaje astral a través de los 10 cielos, porque estos libros, los apócrifos, no creen en 3 cielos, sino en 10 cielos. Algunos creen en 7 cielos. Amén. Estos creen en 10 cielos. Amén. Que culmina atravesando cada cielo hasta llegar al número 10 con un encuentro con Dios. Sigue luego una narración sobre la creación del mundo y las instrucciones de Dios a Enoc para que regresase a la tierra y difunda lo que ha aprendido, sus enseñanzas durante estos 30 días que estuvo en el cielo. A su término, Enoc regresó otra vez al cielo y se transformó un ángel, en el ángel Metatrón. Y a partir de ese momento, la narración pasa a la tercera persona y cuenta las historias de Matusalén, de Nir, el hermano pequeño de Noé, de Melquisedec, amén, y otros de la descendencia de Noé. Es obvio el carácter mitológico de este libro, el cual se aparta de la narración y la forma del canon bíblico. El tercer libro de Enoc, llamado el libro de los palacios,
Los temas principales de que trata es el tercer cielo de No, que el tercer libro de No, son la ascensión de No al cielo y su transformación en el ángel Metatrón. Parece como una historia, ¿verdad?, de los Transformers, ¿verdad? Así es de mitológico este libro. El libro tiene un diseño y una adjuración única, o sea, un exorcismo en contra de los animales. También contiene varias plegarias griegas y latinas, y ahí tiene un carácter esotérico enorme en esas plegarias que parecen demasiado esotéricas. Algunos de los puntos que aparecen en el tercer libro de Not prácticamente son repeticiones de los libros anteriores. No asciende al cielo en un carro de fuego, amén, igual que Eliseo, que Elías, amén. No se transforma en el ángel Metatrón, no como un ángel exaltado está sentado en el trono en el cielo, no recibe una revelación de los secretos cosmológicos de la creación, la historia de los metales preciosos y cómo no les sirvieron de nada a quienes lo usaron y hacen ídolos con ellos, y un ángel hostil llamado Azazel, amén, y otros dos con él se menciona, amén, de pasada. O sea, esos son los contenidos de estos libros de No. Amén. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos entendido? Vamos a ver cómo estamos nosotros. ¿Qué hemos entendido? Los que están ahora, amén, digan los que están presentes, por favor, den su opinión sobre estos libros que hemos hablado. Hablamos de los dos libros de Adán y Eva y hablamos de los tres libros de Enoch. Amén. Son libros que se llaman, no son apócrifos, se llaman pseudoepigráficos. ¿Por qué? Lógicamente no fue escrito por Enoch, ni tampoco por Adán, ni por Eva. Amén. Sus autores, esos libros se produjeron en el periodo griego. Amén. O sea que tiene una gran influencia de los griegos. Amén. O estaba hablando del siglo II o el siglo I. Amén. Antes de Cristo, y por lo tanto no cumple con las normas que la iglesia y que también que los judíos establecieron para considerar un libro como inspirado. Amén. ¿Quién opina? ¿Son mitológicos? ¿O usted considera que son libros inspirados? Porque fíjense que los libros de Enoch están contenidos en algunas Biblias. Amén. Sí, maestro. Amén. Pues yo considero que no son inspirados, realmente son mitológicos solamente y se contraponen con lo que dicen los libros canónicos. Considero que por eso mismo no fueron aceptados cuando se estableció el canon, porque la verdad, pues sí distan mucho de lo que nos dicen los libros canónicos. Amén. ¿Quiénes están presentes? Por aquí Manuel Abreu. Manuel Abreu, Sí. Dios te bendiga. Sí. Jackson Ortega. Daniel Mateo. Daniel Mateo, bendiciones. Amén, te extrañaba, Daniel. Daniel por aquí, maestro. Ángel, bendiciones. Amén. Tomando en cuenta todo lo que usted nos ha expresado hasta el momento, hay muchos de los libros que nosotros consideramos mitos, ¿verdad? Y que los católicos, por ejemplo, presentan como deuterocanónicos algunos, nosotros los tenemos como apócrifos. Pero tomando en cuenta de eso, hay ramas judías, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero hay ramas judías, por ejemplo, que utilizan algunos de esos libros para expresar criterios doctrinales o mitos así, por así decirlo. Por ejemplo, dentro del mismo libro de Enoch, hay hay varias escuelas judías que he conocido que utilizan mucho el libro de Enoch para expresar algunas ideas y cosas. Y también nosotros como cristianos evangélicos, hay de esos libros, por ejemplo, como creo que usted lo comentó hace un momento, el segundo libro de Génesis, que habla un poquito, por ejemplo, que dice que El segundo libro de Adán y Eva.
Ajá, de Adán y Eva, que habla de los hijos de Dios, refiriéndose ay, se me va el nombre. A los descendientes de Seth. A los descendientes de Seth. Sé que ese nombre siempre debe tener un problema siempre. Entonces, tomando nosotros, por ejemplo, dentro de una rama grande del cristianismo, cree que cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, se está hablando a los descendientes de Seth. Entonces, ahí, aunque nosotros no aceptamos o validamos esos libros, hay cosas, si estudiando ciencias bíblicas, que nos damos cuenta que la iglesia mitológicamente tiene para expresar algún contexto doctrinal de algo. No todo, pero hay fragmentos de cositas como que lo los que... teólogos nuestros toman algún contexto, ¿verdad? Alguna Sí, posición que corresponde a uno de estos libros, porque ahí así mismo. encontramos una pequeña contradicción. Mientras los libros de Adán y Eva dicen que son los descendientes de Seth, los hijos de Dios, el libro de Enoch dicen que son los vigilantes, o sea, Ajá. ángeles caídos. Amén. Que esos vigilantes son los que se unieron con las mujeres. O sea que hay dos posiciones encontradas. Y de ahí es que la mayoría del libro de Enoch, porque el libro de Enoch ha sido uno de los reconocido por muchas escuelas judías, mientras que los libros de Adán y Eva todavía no tengo conocimiento que haya sido reconocida por alguna escuela, pero el libro de Enoch sí. Entonces, dentro del libro de Enoch hay muchas cosas que escuelas judías reconocen. Correcto. Pero hay que ver, Daniel, el carácter mitológico de estos libros. Los viajes esotéricos de Noé, de Enoch al cielo, atravesó los 10 cielos, se encontró con Dios. Dios le da revelaciones mitológicas, viene desciende otra vez a la tierra a dar su revelación, asciende al cielo y se convierte en el ángel Metatrón y está sentado en el trono juntamente con Dios. ¿Eso será mitológico o será real? Mito. Mito, correcto. Entonces, lógicamente, cuando ya comienza con una narración de esa naturaleza, tenemos que descartar el libro entero. No, para mí sería mito, maestro, como escuchar cuando alguien va al infierno y no se queda allá, sino que viene para acá. Correcto. No, pero en este caso, ¿verdad? Se apoya, es un mito que se apoya en un hecho histórico. El hecho histórico es que no fue traspuesto y no dio muerte. Pero en base a ese histórico crea una mitología. Y en esa mitología que escribe un autor desconocido por el siglo II o siglo I, escribió estos famosos 3 libros de Enoch. Amén. Tal vez algún sabio hebreo, amén, pudo escribir estos libros. Amén. Vamos a seguir con nuestra lección de mitología y conociendo al mismo tiempo, amén, nos permite conocer no solamente estos libros que ya hemos visto, los 2 libros de Adán y Eva, los 3 libros de Enoch, amén. Vamos a ver que existen otros libros más, amén, que son libros, diríamos, importantes que nosotros conozcamos como teólogos que somos. Está entre ellos la ascensión de Moisés. El Testamento de Moisés o Ascensión de Moisés es un libro apócrifo escrito originalmente en hebreo o arameo con versiones en griegos y latín, de origen palestino y ambientada en el fariseísmo, y pretende narrar la historia del mundo en forma de profecía desde Moisés hasta el tiempo del autor, es decir, hasta el siglo II a.C., desde un enfoque esotérico dentro de un contexto judaico también. Contiene 12 capítulos, no es tan amplio, y declara ser profecías secretas reveladas a Moisés, por Moisés a Josué, antes de transferirle el liderazgo de Israel. Este libro famoso, ya que contiene la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés, que también es mencionado en la epístola de Judas, en Judas 1:9. O sea que Judas había leído la ascensión de Moisés y conocía perfectamente bien este libro, y cita entre sus argumentos esa pelea, amén, del arcángel Miguel, amén, que peleó contra Satanás
y ni el arcángel Miguel mismo, dice Judas, amén, pudo maldecir a Satanás, sino que usó el nombre de Dios. Es el argumento que hace Judas, amén. Lógicamente que el que lee la Asunción de Moisés va a concluir que es un libro lleno de mitología que carece de valor histórico, amén. Pero sin embargo, Judas al parecer creía que era un libro que se podía confiar en él y lo cita en su argumento cuando escribe su libro. Hay otro libro que se llama el Génesis Apócrifo. Es un manuscrito incompleto del que solo se sobrevivieron 22 columnas del texto arameo. O sea, eso fue lo que se ha encontrado hasta ahora. El documento registra una conversación entre la figura bíblica de Lamed, hijo de Matusalén, y su hijo Noé, así como narraciones en primera y tercera persona asociadas con Abraham. Este libro también es llamado Apocalipsis de Lamed y es uno de los manuscritos del Mal Muerto o rollos del Qumran, que pertenecen a las sectas de los esenios. Amén. Porque los esenios también tenían gran contenido mitológico. El Génesis Apócrifos está fuertemente influenciado por el libro de Jubileos, el libro de Enoc y el libro de Génesis. O sea, toma del libro de Génesis, pero su influencia está en los libros de Enoc y en los libros de Jubileo. Amén. Registra la historia del Génesis en el mismo orden cronológico, pero al usar estos métodos de edición, presenta a los patriarcas como ejemplos para emular. El proceso principal es efectivamente la sustitución o reemplazar el texto de Génesis con una nueva narrativa, pero el Génesis apócrifo también agrega más detalles, más historia de los patriarcas y sus ascendencias, amén, historias lógicamente que tienen un carácter ficticio porque, amén, carecen de valor histórico. De manera más prominente, el enfoque extiende las escrituras por medio de complementos y incorporando tradiciones de otra fuente, especialmente de Jubileo y de los escritos de Enoc en el libro de Génesis. Es decir, es como reescribir el libro de Génesis basándose en lo que narra los libros de Enoc. Amén. Y los que narran también otros libros apócrifos. Y lógicamente esto es mutilar el libro de Génesis y por eso le llama el Génesis Apócrifos. Amén. Hay una carta famosa llamada la Carta de Jeremías o la Epístola de Jeremías, y esta carta es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, es decir, una carta ficticia supuestamente escrita por Jeremías dirigida a los judíos que estaban a punto de ser llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Esta carta fue escrita alrededor del año 317 o 307 antes de Cristo. Estaba hablando del siglo, finalizando el siglo IV, por un autor anónimo que usó el nombre Jeremías. En la Biblia católica aparece incluida como un capítulo, el capítulo final del libro de Baruch. Amén, Baruch capítulo 6. En la Biblia ortodoxa, por su parte, es un libro separado. Aunque el propósito es bueno, porque contienen una instrucción a los judíos de la dispersión, que no adoren a los dioses de Babilonia, sino que adoren y sean fieles a Jehová. Sin embargo, esta carta es de autor desconocido, no fue escrita por Jeremías y por lo tanto es de carácter ficticio, carece de valor histórico, a pesar de que la intención fue buena, que fue motivar la fe, un despertar religioso en la comunidad judía que estaba en la diáspora. Amén. Sin embargo, amén, no corresponde con la realidad, porque Jeremías jamás escribió esta famosa epístola. A Salomón también se le atribuyen otras obras que no son genuinas. Están las Odas de Salomón. Amén. Es una colección de 42 poemas líricos que se le atribuyen a Salomón. Varios investigadores consideran que es del siglo I al siglo III antes de Cristo. Otros creen que originalmente fue escrito en griego o siríaco, porque lógicamente es en el tiempo, el periodo griego, y que su temática es de naturaleza paleocristiana, o sea, que se fue modificando con el tiempo y recibió influencia de los primeros 5 siglos del cristianismo. Desde un punto de vista técnico, las odas son anónimas, pero numerosos manuscritos antiguos, las odas de Salomón, se encuentran junto
con los salmos de Salomón, que sí son auténticos. Y las odas fueron atribuidas inicialmente como que eran de Salomón. Amén. Pero lógicamente un análisis literario, un análisis profundo de la misma, determinó que era un plagio. Amén, que no eran reales. A diferencia de las salmos de Salomón, las odas poseen una apariencia mucho menos clara del judaísmo que el cristianismo. Las odas hacen referencia explícita no solo a Jesús, sino también al nacimiento virginal, el descenso a los infiernos, y también habla de la Trinidad. Lógicamente ya usted sabe con esos temas que no pueden ser judías. Amén, porque los judíos ni creían en la Trinidad, amén, ni creían tampoco en la vida después de la muerte, y mucho menos en el infierno y esas cosas. Esos temas, lógicamente, son de naturaleza más cristiana que judía, por eso se llaman paleocristianas, porque estas odas de Salomón recibió influencia del cristianismo en los primeros 5 siglos. En tal caso, las odas son bellos poemas religiosos, carecen de valor histórico, no son originales, amén, y es una colección de poemas líricos, amén, tal vez de varios autores, no de un solo autor, que fueron agregándose con el tiempo. Después las odas están los salmos de Salomón, que no son lo mismo. No, amén. Tenemos el libro de los salmos, no lo confunda. El libro de los salmos no es igual que los salmos de Salomón. Amén. El libro de los salmos de Salomón es un escrito propio de la Septuaginta. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Amén. Considerado, alguien tiene el micrófono abierto. Los salmos de Salomón, repetimos, es un escrito propio de la Septuaginta, considerado apócrifo por la Iglesia Ortodoxa, amén, y por la Iglesia Protestante. Según algunos críticos, habría sido escrito aproximadamente en el año 60 a.C. en Judea. Es una colección de 18 salmos compuestos en arameo, en verso, en estilo de los himnos de Salterio, que posteriormente fueron traducidos al griego e incluidos en la Septuaginta. Este libro contiene poca originalidad y son en su mayoría extraídos de los salmos de David, o sea que son copias de los salmos de David atribuidos a Salomón. La esperanza mesiánica no es brillante. Existe una penumbra que envuelve esa esperanza, amén. La niebla causada por el sitio de Pompeya a Jerusalén encuentra expresada en esos famosos salmos de Salomón. Está también el testamento de los patriarcas, los testamentos de los 12 patriarcas, o sea, los hijos de Jacob. Es un libro pseudoepigráfico que refiere discursos y recomendaciones atribuidas a los 12 hijos de Jacob antes de estos morir. Esto es incluido como parte del canon bíblico de la Iglesia Ortodoxa Armenia, siendo considerado como apócrifo por el resto de las confesiones cristianas. O sea, tanto los creyentes, los católicos como los protestantes lo consideran como apócrifo. Amén. Igualmente el judaísmo rabínico lo considera como apócrifo. Los testamentos de los patriarcas son un producto de la comunidad esenia del Corán. El contenido central se articula con otros manuscritos del Mar Muerto. En el capítulo 17 de Leví se refiere al sacerdocio Asmoneo, un primer sacerdocio de Judas Macabeo, y el cuarto Juan Hircano, al cual siguen los sacerdotes perversos que persiguieron a los sacerdotes judíos, y Leví 18 anuncia el nuevo sacerdocio. El énfasis de estos testamentos, los testamentos de los 12 patriarcas, es un esquema de pecado, de exilio y retorno. La edición en un libro de diferentes partes escritas en diferentes momentos, diferentes autores que van copiando y agregando. Y lo notorio está referencias, muchas referencias y citas del libro de Enoc. Además, muestra la influencia del libro de Jubileo en la Sirásida y contacto con el libro de Sabiduría, o sea que tiene influencia de estos libros. Hay otro libro conocido como la Ascensión de Isaías. Es un texto pseudoepigráfico judío cristiano.
Se estima entre los académicos que la ascensión de Isaías se escribió bien durante la década del siglo I o durante las primeras décadas del siglo III. Muchos académicos creen que es una compilación de varios textos hecha por un escribano cristiano anónimo que usó el nombre del profeta Isaías, mientras que un número creciente de académicos en los últimos años han argumentado que la obra es hecha de una unidad y que fue escrita por un solo autor que pudo haber utilizado múltiples fuentes. El libro contiene dos secciones principales. La primera, capítulo 1 al 5, relata el martirio de Isaías y amplía los eventos de los capítulos 21, amén, de Segunda de Reyes. Inicia cuando Isaías advierte al agonizante rey Ezequías que su heredero Manasés no seguiría su ejemplo, no seguiría su camino. Cuando Manasés llega al trono y se cumplen las palabras de Isaías, un grupo de profetas se dirige al desierto. Entre tanto, un demonio llamado Belial inspira a un falso profeta llamado Belquira para que acuse a Isaías de traición. El demonio Belial aparece a sí mismo en varias obras apócrifas, entre los que se incluye el libro de Jubileos, el libro de Enoc, los testamentos de los 12 patriarcas y los oráculos sibilianos. En consecuencia, el rey Manasés condena a muerte a Isaías, y si bien este se esconde en un árbol, es hallado y Belquira dirige su ejecución. Algunos elementos en la ascensión de Isaías tienen un paralelo en otros escritos judíos y cristianos. La manera en que muere Isaías, cortado por la mitad por Manasés, es descrita de igual forma tanto en el Talmud de los babilonios como el Talmud de Jerusalén, y probablemente este hecho es aludido en Hebreo 11:37. No lo sabemos porque no lo dice tácitamente, pero es de forma aludida que habla que algunos murieron, amén, aserrado por la mitad, amén, y que lógicamente la tradición supone, amén, conforme al Talmud, que se está refiriendo al profeta Isaías. La segunda sección del libro, que son los capítulos 6 al 11, conocida como la visión de Isaías, describe un viaje de Isaías por 7 cielos con la ayuda de los ángeles, previo a los eventos de la primera parte del libro. En su forma actual, está claramente escrito desde una perspectiva cristiana, concentrándose en la muerte de Jesús y su resurrección, y particularmente su ascensión. El nacimiento de Jesús es escrito de manera curiosa, afirmando que antes de su nacimiento Jesús desciende por cada uno de los 7 cielos, disfrazándose como un ángel apropiado para cada cielo a medida que va descendiendo. Los manuscritos completos que sobreviven de la ascensión de Isaías incluyen una breve descripción de la Navidad, el nacimiento y la crucifixión de Jesús. Amén, que está en el capítulo 11, versículo 2 al 22. Finalmente, el viaje de Isaías a través de los 7 cielos es similar a los viajes que hizo Enoc en el segundo libro de Enoc a los 10 cielos. Amén. Ahí estamos concluyendo lo que son los libros, amén, pseudoepigráficos. Preguntamos, ¿qué son los libros pseudoepigráficos? ¿Quién me dice? ¿Qué se entiende por libros pseudoepigráficos? Amén. ¿Quiénes están presentes? Bien, maestro. Esos libros son libros que la Iglesia Católica pues lo acoge, ¿verdad? Como libros que en un momento pudieron haber sido inspirados, pero que son tienen escrito en griego. Amén. Creo que Daniel. ¿Quién más me dice? Daniel. Perdón, no, son libros que no contienen historia ni son inspirados, ¿no? Amén. ¿Quién más puede hablarme? ¿Quién más puede hablarme? Bien, doctor, son libros plagados de mitos, sin
sin una marca de historicidad. Por eso fueron colocados en ese contexto, evidentemente, porque no arrojan, como en el canon original de los demás libros, aportes de inspiración alguna. Se basan fundamentalmente en el aspecto mágico realista. Esos Exactamente. libros. Amén. Y otra cosa, doctor, que me motiva, fue de la parte introductoria, cuando te hablo de Buchmann. ¿Cuál fue la posición de Karl Barth? Porque es el padre del racionalismo. Se habló de Paul Tillich. Paul Tillich es el extremo, es el extremo absoluto del racionalismo. Entonces, ¿cuál fue la posición de Karl Barth, que es el teólogo racionalista más destacado? Parece que fue el equilibrista dentro del racionalismo. Yo lo veo así. Pero no obstante, ¿cuál fue la posición de él respecto de los libros de la parte de la teoría de ellos sobre la desmitologización del texto bíblico? O sea, ¿cuál fue la posición de él concretamente? Porque Paul Tillich es extremo, eso lo sabemos. Correcto. Lo que habla es que nosotros como teólogos tenemos que desmitologizar las escrituras. Es decir, tenemos que reconocer lo que ellos proponen, que cuando interpretamos las escrituras, el método correcto que tenemos que utilizar es un canon dentro de otro canon. Es decir, reconocer que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y que hay un sinnúmero de mitos que entran dentro de las escrituras y que esos mitos muchas veces los escritores sagrados no estuvieron exentos de las creencias mitológicas, no estuvieron exentos de la influencia de su tiempo, ni estuvieron por encima de los conocimientos de su tiempo, sino que hablaron en el lenguaje y conforme creían que era su tiempo. Y por lo tanto, ellos escribieron lo que creían que era de Dios, lo que creían que era la revelación, pero que realmente escribieron lleno de mitos y prejuicios. Y como teólogos racionalistas que somos, tenemos que sacar esos mitos de la Biblia y verlo en su naturaleza, que podemos conocer la mente de los autores sagrados mejor que lo que ellos se conocían. Cuando hablamos de Pablo, Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, que habla sobre la resurrección de muertos, Pablo, lógicamente influenciado por los mitos de su tiempo, escribió ese tema. Pero si pensamos en Pablo, que estaba lleno de prejuicios, y le quitamos los prejuicios a Pablo, entonces podemos prescindir de esa enseñanza supuesta que habla Pablo sobre la resurrección de muertos, porque no hay tal resurrección corporal. Amén. Eso es lo que ellos presentan. Ahora, son teólogos racionalistas y como tal tenemos que tener cuidado con ellos. Amén. Estamos afirmando que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y creemos la doctrina de la inspiración plenaria de las Escrituras, que significa que todo lo que esté escrito en ella, aún datos históricos, aún datos de carácter científico, aunque no haya sido la intención de la Biblia hablarnos de ciencia, sin embargo, todo lo que en ella está escrito es correcto. Amén. Y no podemos nosotros quitar nada, porque si decimos que carece de valor histórico, entonces tenemos que lógicamente que admitir que la Biblia puede equivocarse también en otras áreas también. Y no es así. Amén. Y por lo tanto, tenemos que cuidarnos de esas posiciones racionalistas que están por ahí. Repito la pregunta, ¿qué son libros pseudoepigráficos? Sí, doctor. Son libros cuyos autores se desconocen, pero para darle realce se los atribuyeron a personajes conocidos. Perfecto. Para que fueran Exactamente. Exactamente. Perfecto, perfecto. Amén. ¿Y qué son libros deuterocanónicos? Son los libros segundos del canon, Deutero segundo. Deutero segundo, exactamente, pero son llamados deuterocanónicos por la Iglesia Católica y son libros que nosotros llamamos apócrifos. Amén. Que no lleva la inspiración divina. Exactamente. Lo que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos porque fueron incluidos como segundos
en el canon del Antiguo Testamento, nosotros simplemente llamamos apócrifos, ¿correcto? Ahí estamos. Ahora, mencióneme algunos de los libros pseudoepigráficos del Antiguo Testamento. Primer libro y segundo libro de Adán y Eva, ¿no? Amén. Hay 2 libros de Adán y Eva. Los 3 libros de Enoch. Los 3 libros de Enoch. Perfecto. ¿Qué más? Creo que está Baruch, maestro. Ese no es pseudoepigráfico, ese es deuterocanónico. Ok. Vean la diferencia. Los que están en el canon de la Biblia católica son deuterocanónicos. Y los que no están en ningún canon, ni católico, ni protestante, ni judío, son pseudoepigráficos. Hablamos ahora de otros más. Ya hablamos de primera y segunda de Adán y Eva, primera, segunda y tercera libro de Enoch, correcto. Hablamos también de qué, me faltan más. Maestro, hay un libro que creo que se llama La oración de Manasés. Ese es pseudoepigráfica. Ese es pseudoepigráfico. Correcto. Es como la carta de Jeremías. Recuerde. Ok. La carta de Jeremías es pseudoepigráfica. No fue escrita por Jeremías. Amén. Hay otras más. ¿La ascensión de quién? Moisés. La ascensión de Moisés. Correcto. ¿Qué otra más? Hay uno de Isaías. ¿Cómo se habla de Isaías? La ascensión de Isaías también está. De Salomón, ¿qué más hay? Están las O de Salomón, los Salmos de Salomón. Ajá. Amén. Salomón. O sea que estos libros, ¿qué importancia tiene para ustedes conocerlo? ¿Quién me dice cuál es la importancia de estudiarlo en esta materia? Amén. Pues en primer lugar, conocerlos, doctor. Sí, conocerlos, ver sus elementos y pues como se ha dicho, ver qué se puede rescatar de cada uno de esos libros que tal vez nos ayuden a comprender mejor lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros sabemos. Correcto, nos ayuda a comprender un poquito más el contexto, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque cuando se escribió el Nuevo Testamento, ya vemos que Judas conocía, amén, de la ascensión de Isaías, porque lo citó con la lucha del cuerpo de Moisés. O sea que el propio Judas citó un libro pseudoepigráfico. Amén. Así es. Y creo que hay más de un libro pseudoepigráfico que son citados en el Nuevo. O sea que parece que los lectores, los escritores, los creyentes del siglo I tenían conocimiento de esos libros y que de alguna forma influenció en su mentalidad y en su forma de pensar acerca de Dios. Amén. Así que si ellos tuvieron esa influencia de esos libros pseudoepigráficos, lógicamente es interesante nosotros conocerlo y estudiar esos libros. Amén. Además, si alguien le pregunta a usted por un libro de esto, ¿cómo usted defiende si es o no un libro autoritativo? ¿Cómo defiende que es un libro apócrifo? ¿Con qué elemento usted lo va a defender si ni siquiera lo conoce de él? Y nunca jamás oyó mencionar de ese libro. Amén. Entonces hay personas que creen esos libros y que lo conocen perfectamente bien, que lo estudian como si fueran palabra de Dios y que son versados en esos libros y que lógicamente podrían dejarnos un poquito mal parado en el momento de nosotros entablar una conversación o una discusión con ellos con respecto a un tema relevante de las escrituras. Ellos lo pueden usar como argumento de persuasión para convencer a otro de que esa es la verdad, como usan los libros de Enoch, ¿verdad? Como argumento de persuasión para convencer sobre una doctrina en particular. Así que si se levanta un falso profeta hablando de profecía, ya usted se va a dar cuenta, amén, de que se está hablando del libro de Enoch o que está hablando de otros libros, amén, que de los llamados libros apócrifos o libros pseudoepigráficos, amén, se va a dar cuenta de inmediato. Y por esa es la razón que estamos estudiando estos libros en lo que es esta materia de mitología. Amén, que son bastante importantes.
Hay otros detalles que tenemos que ver y son los llamados libros deuterocanónicos, segundo canon. Amén. ¿Cuáles son estos libros? Vamos a verlos. Amén. Los libros deuterocanónicos, segundo canon. Aquí estamos. Amén. ¿Cuáles son estos libros? A ver si quedamos aquí. Aquí está. ¿Están viendo las imágenes? Amén. Sí, sí. Correcto. Ahora bien, libro de Tobías es un libro deuterocanónico. Miren qué interesante el libro de Tobías. Hace tiempo me interesé por él y quise leerlo, así que busqué una Biblia católica y comencé a leer el libro de Tobías para ver qué contenía el libro de Tobías, porque es verdad, me habían hablado de él y yo, pues déjeme ver qué contiene. El libro de Tobías es un libro deuterocanónico que pertenece al canon bíblico de la Iglesia Católica o canon alejandrino. Es conocido como un libro apócrifo por los protestantes. El libro de Tobías, una pregunta, ¿alguien puede ayudarme con la lectura? Amén. Sí, maestro. Fácil, bueno. Por favor. Dice, el libro de Tobías es un libro deuterocanónico que pertenece al canon bíblico de la Iglesia Católica o canon alejandrino. Es conocido como un libro apócrifo por los protestantes. El libro de Tobías cuenta las actividades de dos familias judías que viven en la diáspora de Tobit, un judío piadoso que tuvo que huir de la capital. del capital del reino. O sea, pues su vida se vio amenazada y este tenía un hijo de nombre Tobías. Tras 40 años en el exilio, este queda ciego y en gran pobreza y decide enviar a su hijo a un viaje a Media a buscar un dinero que dejó guardado con un amigo de nombre Gabriel, Gabael. el cual le dejó un recibo. Tobías emprende el viaje místico y busca a un hombre que conocería el camino, el cual resulta ser el ángel Rafael, pero él no lo sabe. En el viaje, a medida, Tobías fue a lavarse los pies al río Tigre, pero un gran pez saltó sobre él y trató de devorarlo. El ángel le instruye: atrápalo y sácale la hiel, el corazón y el hígado. Wow. El corazón y el hígado del pez se quemaron luego ante un hombre y una mujer atrapados por un demonio o por un espíritu inmundo, pues la mujer había intentado casarse 7 veces, pero tenía una maldición. Un demonio mataba a sus maridos el mismo día de la boda. Qué lindo. Y no sobrevivía. Esta doncella se llamaba Sara, y Sara, la hija del amigo al cual su padre le dejó encomendado el dinero. El ángel le aconsejó a Tobías: acérquese a ella y luego se casarán. Entonces usaron el corazón y el hígado del pez para quitar la maldición, así expulsar el demonio que ella tenía. A su regreso, Tobías ya era muy rico, un gran dote a causa del padre de su esposa Sara y con el dinero de su padre que había guardado. Entonces el ángel Rafael instruyó a Tobías a untarle la hiel del pez en los ojos a su padre ciego, y al instante desaparecieron las manchas blancas de los ojos y comenzó a ver. Entonces Tobías se dio cuenta de que su compañero era el ángel Rafael y comenzó a alabar a Dios. Amén. ¿Qué me opina de este cuento? Digo, de esta historia. ¿Usted cree que yo puedo vender hígado, corazón y riñones de los peces? ¿O la hiel de los peces para
pasó un remedio, curar ceguera. Eso parece medio brujería, pues. Sí, es medio brujería. Eso es como media brujería, más que Media. cualquier. Yo creo que no está media, está más de media, ¿verdad? Oiga, los brujos de hoy le quedan chiquitos. Bueno, entonces ahora usted se explica por qué rechazamos el libro de Tobías. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la consecuencia si lo aceptamos en el canon del Antiguo Testamento? ¿Ah? Usted ve la cantidad de hermanos haciendo remedios raros. Amén. Entonces hay que tener Doctor, cuidado con esos libros. doctor, hay un detalle importante que Dígame. se aplica aquí por analogía o extensión. Mire, esos pueblos mesopotámicos de Medio Oriente, todos tenían una cultura muy similar en términos de las creencias mitológicas. Por ejemplo, en la cultura mesopotámica era un acto común el tomar anualmente en honor al dios Marduk una oveja, matarla y se le sacaba el hígado. Obviamente, Correcto. si el hígado estaba en mal estado, así mismo estaría la economía del pueblo mesopotámico, babilónico en ese momento. Si el hígado estaba en buenas condiciones, había prosperidad. Marduk Correcto. expresaba que habría prosperidad. Y si estaba negro el hígado, entonces habría pobreza. Correcto. Amén. Este es ahora el libro de Judith. No vamos a encontrar lógicamente, Judith, un mito como este, pero ¿en qué sentido el libro de Judith no fue aceptado? ¿Por qué no? ¿Alguien más puede leerme el libro de Judith? Amén. Amén, por favor. Dice el libro de Judith pertenece a los libros deuterocanónicos como obra. Este libro no cuenta una historia real, sino una serie de eventos ficticios basada en datos históricos para enseñar la fe en Dios, el poder de la oración y el seguimiento a la ley de Moisés. Describe el poder de Dios que libera a su pueblo. Con esta mirada nos acercamos a un libro que vislumbra la lucha de una mujer, Judith, para que el plan liberador de Dios se consuma. Ella es capaz de transformar la situación con inteligencia, valor y belleza, pese a no tener poder. Toda la trama se desarrolla en la ciudad de Betulia, desconocida fuera del libro de Judith. Según algunos críticos, Betulia es la antigua Betel. De entrada, este libro presenta muchas dudas, pues está lleno de inexactitudes históricas en todo su relato. Ajá, continúe, por favor. Por ejemplo, Judith señala que el rey de Asiria era Nabucodonosor, pero ese es el nombre del rey de Babilonia, 604 al 562 antes de la era cristiana. Y para entonces el imperio asirio ya había desaparecido. Por lo tanto, el libro no habla de hechos históricos. El relato parece estar ambientado en el pueblo judío después del regreso del destierro en Babilonia. La ciudad de Jerusalén y el templo aparecen reedificados y el culto del templo ha sido organizado de nuevo. Este libro de verdad no puede encontrar una historia real, por más que se intente, sino que es una ficción basada en datos históricos, la cual tiene un contenido religioso desde un enfoque judaísmo. Ese mito de una heroína judía cuya historia y heroísmo pretende enseñar a sus lectores la fe en Dios, el poder de la oración y el seguimiento fiel a la ley de Moisés. Correcto. Entonces, mire que yo leí el libro también y cuando estuve leyendo me encontré de repente eso, ¿verdad? Que el rey de Asiria, Nabucodonosor, ¿ok? Y me recordó mucho a Maduro de Venezuela.
Digo yo, ¿y qué es esto? Como Maduro dijo que Cristo fue el primer palestino que luchó contra las fuerzas imperialistas de España. Y yo, ¿y cómo? Maduro me dejó con la boca abierta. ¿Qué? Cristo luchó contra las fuerzas imperialistas de España, contra el imperio español. Digo yo, wow. Digo yo, Maduro sale con unas cosas que dejan a uno con la boca abierta. Y así esta historia señala a Nabucodonosor como rey de Asiria y habla del imperio babilónico que tampoco existía en el tiempo que se escribió Judith. O sea que hay una imprecisión histórica ahí enorme que cualquier persona que conozca un poquito de historia se queda con la boca abierta. Amén. O sea que lógicamente con esos errores tan grandes sobre historia se entiende que el libro de Judith es un mito, una historia bella de una heroína judía que lucha, que vence con su belleza, con su sabiduría. Amén. Y que trata de enseñar una verdad. Pero lógicamente, al fin y al cabo, este libro es otro mito histórico. Amén. El libro de Barut. Otra persona que me lea Barut. Son libros deuterocanónicos que estamos leyendo ahora. Sí, maestro. Amén. Gracias, Gerardo. El libro de Baruch es un libro de los apócrifos o libros deuterocanónicos que las iglesias católicas romana y ortodoxa aceptan como escritura. Los protestantes rechazan el libro de Baruch y otros escritos de los apócrifos, ya que no formaban parte de las escrituras judías. Este libro está lleno de dudas, recibe su nombre de Baruch, quien sirvió como escriba del profeta Jeremías. Lo encontramos en Jeremías 36:4. Se desconoce su fecha de redacción, aunque algunos eruditos lo sitúan en el siglo II o I antes de Cristo, por lo cual es obvio que no es de Baruch, el escribiente de Jeremías. Algunos han observado errores en el libro de Baruch. Por ejemplo, en Baruch 1, del 1 al 2, comienza con Baruch en Babilonia. Sin embargo, Baruch sirvió a Jeremías en Judá y Egipto, nunca en Babilonia. Y por otro lado, algunos pasajes de Baruch se parecen a versículos del Nuevo Testamento. Las referencias incluyen Baruch 4:7 y 1 de Corintios 10:20 y Juan 1:14 con Baruch 3 de 37 al 38. Amén. Siga. El Apocalipsis siríaco de Baruch, también conocido como libro segundo de Baruch, es un escrito apócrifo judío del Antiguo Testamento de finales del siglo I, después de la caída de Jerusalén en el año 70, o de comienzos del siglo II. Se encuentra en la Peshita, la versión siriaca de la Biblia, y tiene 87 capítulos. Aunque el libro de Jeremías canónico presenta a Baruch como secretario de Jeremías, el Apocalipsis de Baruch lo trata no solo como profeta, como el libro de Baruch, sino que además le otorga un papel aún más importante que el de Jeremías. Este libro apocalíptico tiene un estilo similar a las escrituras atribuidas a Jeremías, una mezcla de oraciones, lamentaciones y visiones. Los eruditos lo consideran como una reacción a la caída de Jerusalén y particularmente del templo. Según el texto, los objetos sagrados del templo fueron rescatados de la destrucción por ángeles y están reservados para cuando sea reconstruido. Bueno, ya sabemos dónde está el arca del templo, ¿verdad? Que se perdió los objetos del templo, que no aparece. Ya sabemos dónde están porque Baruch así lo declaró. Amén. Los ángeles los rescataron. Así que por eso en Apocalipsis dice, y cuando el templo fue abierto, fue vista el arca del pacto. Con razón, es que el arca del pacto está allá arriba en el cielo. Amén. Ya Baruch lo mencionó. Amén. ¿Qué le parecen estos libros? ¿Cuáles son? Hablamos de el primer libro, el libro de Judith. No, comenzamos con, lógicamente, con Tobías. Tobías. Amén. Una historia muy linda, ¿verdad? De Tobías, pero peligrosa historia. Amén. Seguimos con el libro de Judith. El relato de una heroína, pero pura ficción. No hay dato histórico real, mucha contradicción.
amén, en el tiempo, en personajes, amén, que son inauditas. Y igualmente Baruch, el supuesto escribiente de Jeremías, amén, que escribió este libro y que tiene también 2 libros, porque también tiene, aparte del libro Baruch deuterocanónico, existe otro libro llamado el Apocalipsis siríaco de Baruch, amén, y que ese libro también, verdad, tiene muchas objeciones desde el punto de vista mitológico y desde el punto de vista doctrinal, amén. ¿Qué más podemos decir? Los libros Macabeo, primero de Macabeo, segundo de Macabeo. ¿Quién me puede leer? Amén, profe. Leo. Amén. Daniel Mateo. Los libros de Macabeos. Primero de Macabeos es un libro de un gran contenido histórico que narra el intento de helenizar por la fuerza a los judíos por parte de Antíoco Cuarto. Epifanes, un rey de la dinastía Seleucida. Los judíos más fieles no se resignan a esta suerte de ingeniería social, se sublevan y se rebelan, conducidos por Matatías, un anciano líder religioso, quien desencadena la guerra santa al dar muerte al primer hombre que intente implantar el helenismo en su pueblo. Los 5 hijos de este se llaman Judas Macabeo, el cual se hizo jefe de los judíos, Jonatán, el cual se hizo sumo sacerdote, purificando el templo. Simón llegó a ser también sumo sacerdote y jefe local de los judíos. Estos, junto a Juan y Eleazar, y pronto se convierten en actores principales de la unificación del pueblo judío en la resistencia contra los invasores griegos, que desacralizaron el templo imponiendo el helenismo, llegando incluyo a prohibir no veo bien la última frase. La ley judía. La ley judía. El segundo libro de Macabeos, narrando la guerra de liberación dirigida por Judas Macabeo, sostenida por apariciones celestes y victorias obtenidas por intervención divina. El libro se centra en 2 fiestas religiosas: la dedicación del templo luego de su reconstrucción, el día en que Nicanor amenaza el edificio sagrado. Cuenta también la herejía sacrilega del Heliodoro, asesor del Seleuco III de los Seleucidas. El libro segundo de los Macabeos es muy importante en la doctrina religiosa del Antiguo Testamento. Su intención, aparte de las ya explicadas, es demostrar la existencia de los poderes angélicos y 2 conceptos que suenan conocidos para el cristianismo moderno: la intercesión de los santos y la resurrección de la carne. La primera doctrina es rechazada por los judíos y protestantes, mientras que la segunda es aceptada por todos los ramales del judeocristianismo. En otros sitios, este libro se ocupa también de los castigos que el más allá reserva a los pecadores y de la ayuda que la oración elevada a los fieles difuntos provee. Amén. Entonces el libro es un libro histórico. Como historia tiene gran valor porque señala un capítulo de la historia de Israel que ocurrió en el periodo intertestamentario. Doctrinalmente hablando, ¿enseña falsa doctrina? Sí. ¿Por qué? Porque ahí está la intercesión de los santos, la oración a los muertos y posiblemente se fundamenta también la doctrina del purgatorio,
que es tomada por la Iglesia Católica. Ahora ya ustedes saben que este libro es importante para el catolicismo y debe mantenerse en esa posición como deuterocanónico. Amén. Porque de ellos se toma en cuenta esas historias para narrar esas posibilidades. No vamos a entrar hoy al Nuevo Testamento. Hoy concluimos con lo que es el Antiguo Testamento y ya en la próxima clase vamos a ver los apócrifos y los pseudoepigráficos del Nuevo Testamento. En total son 40. Amén, bastante, ¿verdad? 40 libros apócrifos Nuevo Testamento. Vamos a verlo y vamos a ver sus historias. Vamos a ver también sus mitos, los mitos que contiene. Amén. Y darle gracias al Señor de que, amén, la labor del Espíritu Santo fue preservar a los escritores sagrados de no mezclar estos conceptos, estas herejías, estas creencias antiguas, no mezclarlas, amén, con lo que son los libros que hoy forman parte de las escrituras sagradas. Amén. Así que le damos gracias al Señor por todo esto y continuaremos entonces ya en la próxima semana con la lección de los libros apócrifos del Nuevo Testamento.